Lo que está pasando en cripto ahora o está a punto de pasar esta semana y los próximos meses es uno de los acontecimientos más importantes que vamos a ver en años y la mayoría de las personas están mirando hacia otro lado. Mientras la mayoría está siguiendo el precio de Bitcoin, las tasas de interés, la guerra, en Estados Unidos se está cocinando un cambio regulatorio que lo puede cambiar todo. Y cuando digo todo, es todo. Hablo de la Clarity Act, la ley que por primera vez va a definir cómo funciona cripto en los Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de poner una fecha objetivo, que es el 4 de julio. Quieren tenerla firmada para el aniversario 250 de Estados Unidos y en Polymarket hay un 89% de probabilidades de que se apruebe. ¿Y cuándo fue la última vez que pasó algo de este estilo y por qué te tendría que importar? Acá viene la parte más importante del video y te pido que me prestes 30 segundos de atención porque lo que te voy a mostrar te puede cambiar la cabeza para siempre. Hagamos un viaje en el tiempo. Estamos en el año 2000. Estados Unidos aprueba la Commodity Futures Modernization Act, una ley que le dio claridad regulatoria al mercado de derivados financieros. Hasta ese momento, el mercado de derivados era un mercado gris, complicado, donde solo entraban algunos sofisticados. ¿Sabés qué es lo que pasó después de esa ley? Atención a estos números porque son brutales. En el año 2000, el mercado de derivados era de aproximadamente 94 trillones de dólares y en el 2007 saltó a 516 trillones. Es decir, que se multiplicó por 5 veces en 7 años. ¿Pero por qué? Porque cuando hay claridad regulatoria entra el dinero institucional grande, el que estaba esperando del otro lado de la puerta, el que no se mete cuando hay riesgo legal. Nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Lo mismo que pasó con los derivados en el año 2000 está a punto de pasar en el 2026. La misma película con un activo distinto. Y la pregunta no es si va a suceder, la pregunta es si vos estás adentro o lo vas a ver desde la ventana, desde afuera. Muy bien, ya hablamos del contexto regulatorio. Ahora vayamos al sector específico donde los gigantes financieros están interesados. Se llama tokenización de activos del mundo real. ¿De qué se trata? Bueno, es simple. Básicamente tomas algo del mundo físico, oro, propiedades, bonos, etc. y lo convertís en un token que vive dentro de una blockchain. ¿Pero para qué? Para fraccionarlo, transferirlo en segundos, operarlo las 24/7 y que todo quede registrado y sea verificable. ¿Pensás que es un nicho pequeño? Bueno, mira los números. Hoy el mercado de tokenización está en aproximadamente 30.000 millones de dólares. Una de las consultoras más grandes del mundo proyecta que va a llegar a 2 trillones para el 2030 y ARK Invest es todavía más optimista, apunta a 11 trillones. Nos damos cuenta del salto y de lo que significa, ¿no? O sea, de 22.000 millones a trillones. ¿Y quién está entrando? Bueno, tenemos a BlackRock, JP Morgan, Franklin Templeton, Goldman Sachs. Es decir, los más grandes del mundo ya tienen sus fondos tokenizados andando. ¿Y por qué la gente confía tanto en esto? Porque el ser humano confía en lo tangible, en lo que existe físicamente. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si el oro tokenizado es uno de los productos más exitosos. ¿Qué pasaría si existiese un token respaldado directamente por minería de Bitcoin? No respaldado por promesas, sino respaldado por Bitcoin real minado todos los días. Bueno, eso existe y es lo que les quiero mostrar el día de hoy. El proyecto se llama Evervalue Coin. La pregunta acá es ¿por qué este proyecto me llamó la atención? Porque la afirmación que hace no es marketing, es matemática verificable on-chain. Y la afirmación es esta: el precio mínimo de EVA en Bitcoin solo puede subir. Solo puede subir suena demasiado bien como para ser cierto. Yo pensé lo mismo. Por eso me metí a investigar a fondo. Y resulta que sí, es matemáticamente imposible que el piso baje. Y te voy a explicar por qué. Pero arranquemos por lo básico. El token EVA tiene un suministro fijo de 21 millones de tokens, al igual que Bitcoin. Y acá viene la parte importante. Los 21 millones ya fueron emitidos. La función del minteo está deshabilitada en el smart contract y cualquiera lo puede verificar. No se puede crear ni un token más. Pero entonces, ¿de dónde sale el respaldo del mundo real? Acá viene lo que me terminó de convencer de que esto no es un proyecto de papel. EVA tiene granjas de minería de Bitcoin reales. Tiene 6 instalaciones propias en Paraguay. ¿Y por qué Paraguay? Porque tienen la represa de Itaipú, una de las hidroeléctricas más grandes del planeta. Energía limpia y barata.
plata. Mientras los mineros en otros países pagan 7, 10 o 15 centavos por kilowatt, en Paraguay se consigue alrededor de 3.7 centavos. Esa diferencia es la que separa a un minero rentable de uno que cierra. Y para que dimensionemos lo que es la operación, te comento que tienen aproximadamente 2.800 máquinas ASIC trabajando con refrigeración líquida a las 24/7. Ahora, ¿qué hacen con el Bitcoin que minan? Cada Bitcoin que esas máquinas extraen se convierte en WBTC y se manda directamente a un smart contract público. Ese contrato se llama Burn Vault y ahí está la clave de todo. A ver, atención con esto que te voy a explicar bien despacio porque es lo más importante del video. El Burn Vault es un contrato inmutable. Inmutable significa que no se puede modificar. Lo que dice el código se hace. Sin equipo central que pueda cambiarlo. Sin administrador que pueda meter mano. ¿Qué vive ahí dentro? WBTC, Bitcoin tokenizado. Hoy hay más de 400 WBTC depositados. ¿Sabes cuánto es eso en precio del mercado? Vos mismo lo podés verificar. Copias la dirección del contrato y ves el balance en tiempo real. ¿Y cómo funciona la mecánica? Atención porque esto es lo bueno. Imagínate lo siguiente. El smart contract es como una caja fuerte gigante. Adentro hay Bitcoin guardados. Hoy en esa caja hay alrededor de 400 Bitcoins y sube un poco más cada día. Por fuera de la caja circulan 21 millones de tokens EVA y debido a las quemas ahora hay aproximadamente 18.5 millones. Ahora, hace esta cuenta simple conmigo. Aproximadamente 400 Bitcoin dividido 18.5 millones de tokens te va a dar cuántos Bitcoin le toca a cada token que quemes. Ese número se llama Burn Price. Es el precio mínimo de cada EVA medio en Bitcoin. Ok, hasta acá vamos bien. Es una división. Plata adentro de la caja dividido la cantidad de tokens que hay afuera. Ahora viene lo interesante. Vos, como holder, tenés un derecho que casi ningún token te da. Podés ir al smart contract, quemar tu EVA y a cambio sacar el Bitcoin que te corresponde. Quemar significa que tu token se destruye para siempre, desaparece de la circulación y a cambio recibís Bitcoin real. Pero acá viene la parte que pocos entienden. Cuando vos quemás tu token y te llevas tu Bitcoin, dos cosas pasan al mismo tiempo. Primero, el Bitcoin que sacaste sale de la caja. Bajó el dinero adentro. Segundo, tu token se destruyó. Bajó la cantidad de tokens afuera. Las dos cosas bajaron en proporción. Entonces, el burn price para los que quedan se mantiene igual. Nada pierde. La verdadera magia es lo que pasa sin que nadie queme tokens. Las máquinas en Paraguay están minando Bitcoin todos los días. Ese Bitcoin entra a la caja todos los días, sin que nadie haga nada. Entonces, hagamos la cuenta de nuevo. Si mañana en la caja hay 401 Bitcoin en vez de 400 y los tokens que circulan siguen siendo los mismos, ¿qué pasó con el burn price? Subió. Cada token ahora tiene un poquito más de Bitcoin asignado. Pasado mañana hay 402 Bitcoin. Subió de nuevo y la semana que viene 410, por ejemplo. Y dentro de un mes 430, ejemplo. Nos damos cuenta, ¿no? El piso sube solo por el simple hecho de que las máquinas sigan minando y depositando Bitcoin todos los días. ¿Y qué pasa cuando algunos holders deciden quemar sus tokens y llevarse sus Bitcoin? Bueno, ahí pasa algo todavía mejor. La cantidad de tokens en circulación baja para siempre. Y para siempre quiere decir para siempre. Ese token ya no existe más. Entonces, los que quedan adentro tienen una proporción más grande del Bitcoin que va entrando a la caja todos los días. Es como si fueras dueño de un porcentaje de la caja y cada vez que alguien se va, tu porcentaje se hace más grande automáticamente, sin que vos hagas nada. Esa es la mecánica. No hay magia, no hay promesas, es matemática pura. Más Bitcoin entra todos los días por las máquinas, menos tokens hay cada vez que alguien quema. El piso solo puede subir, no hay forma matemáticamente de que baje. Ahora escucha esto porque es clave y por tiempo limitado. Abrieron un vault más chico que rinde más. Se llama Burn Vault Boost y se va a cerrar cuando se hayan quemado 100.000 tokens EVA. Actualmente se quemaron 12.000, así que si quieres aprovechar este sistema con rendimientos extra, la opción está abierta ahora mismo. El link para hacerlo lo encontrás en el primer comentario de este video y en la descripción también. Y antes de que me preguntes por la seguridad, los contratos están auditados por Hacken con nota 10/10 y por Certic, las dos firmas
más importantes de auditoría en cripto. Ahora voy a tirar un dato que pocos saben. En Uniswap, EVA cotiza por arriba del burn price. ¿Por qué? Porque el mercado le paga una prima. Saben que el piso solo sube, entonces están dispuestos a pagar más en el mercado secundario. ¿Y qué pasa si en algún momento el precio en DEX cae por debajo del burn price? Acá viene la oportunidad de arbitraje pura. Imagínate, el burn price está en X y en Uniswap el precio cae 5% por debajo. Ante esto vos podés comprarlo más barato en Uniswap, vas al smart contract, quemás los tokens y sacás WBTC al precio del burn price. Es ganancia limpia. Y esto no solamente es una oportunidad para vos, es lo que mantiene el mercado eficiente. Cada vez que alguien intenta vender por debajo del piso, hay incentivo para arbitrar y eso empuja el precio para arriba de nuevo. Muy bien, volvamos al inicio del video. Te hablé del Clarity Act, te hablé de cómo después de la ley del 2000 el mercado de derivados se multiplicó por 5. Te hablé del crecimiento de la tokenización, hablamos también de cómo BlackRock y JP Morgan están entrando al sector. ¿Te das cuenta de cómo encaja todo? EVA está parado justo en el cruce de 3 megatendencias. Y ahora hablemos un poquito de la parte comercial. EVA cotiza en varios lugares, en DEXs como Uniswap, PancakeSwap y OneInch sobre la red Arbitrum. Necesitas una billetera tipo MetaMask conectada a Arbitrum con un poco de ETH para el gas y listo. Si preferís un exchange centralizado, también está disponible en MEXC, BingX, Bitmart, entre otros, y en Mercado Bitcoin, que es la plataforma más grande en Latinoamérica. Muy bien, voy a dejar este video hasta acá. Para los que quieran probarlo, les dejo, como les dije antes, el link en el primer comentario y en la descripción de este video. Y como ya saben y siempre decimos, esto no es asesoramiento financiero, hace tu propia investigación. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo. Chau, chau.